¿Realmente las monjas eran tan santas como aparentaban? Detrás del velo de la devoción religiosa se esconde una historia llena de secretos y pasiones prohibidas. Hoy vamos a adentrarnos en el lado oculto de la vida de estas mujeres desde los primeros días de la Edad Media hasta el final del siglo X. Te aseguro que lo que descubrirás cambiará por completo la imagen que tienes de la vida en los conventos. Durante siglos, las monjas han sido vistas como símbolos de pureza y entrega a Dios, pero ¿eran todas tan devotas como nos han hecho creer? Algunos relatos históricos sugieren que, en la intimidad de los conventos, ocurrían cosas que contradecían los votos de castidad. ¿Es posible que algunas servidoras de Dios se reunieran en secreto con hombres que despertaban sus deseos? Más sorprendente aún, hay historias que aseguran que, cuando surgía la oportunidad, muchas escapaban de los muros del convento, dejando atrás su hábito y buscando experimentar el mundo exterior. Y aquí viene una de las revelaciones más impactantes. ¿Sabías que existían métodos inesperados para satisfacer las necesidades físicas de los monjes y monjas? Se dice que, dentro de los muros de algunos monasterios católicos, ciertos objetos cotidianos adquirían un uso completamente inesperado. Una vela encendida, por ejemplo, no siempre tenía un propósito litúrgico. El monasterio católico de Santa ha sido testigo de relatos que nos llevan a replantearnos cuánto de lo que nos contaron es realmente cierto. Estas historias no solo reflejan un lado oculto de la Iglesia, sino también los impulsos humanos que, incluso en el entorno más religioso, eran imposibles de contener. En la aparente serenidad de los monasterios, se ocultaban comportamientos que pondrían en tela de juicio la santidad de sus habitantes. Acciones controvertidas, incumplimientos flagrantes de las reglas y secretos cuidadosamente guardados durante generaciones formaron parte de una realidad que pocos se atrevían a imaginar. Estas actividades, que desafiaban los principios religiosos, fueron ocultadas de los ojos del público durante siglos, creando una fachada de pureza que hoy comenzamos a desmontar. No te puedes perder este video, porque cada detalle revelado cambiará la forma en que percibes la vida monástica. Asegúrate de quedarte hasta el final, ya que lo que descubrirás te sorprenderá y te dejará reflexionando sobre el verdadero costo del servicio religioso. Para muchos, la vida dentro de un monasterio puede parecer una existencia tranquila y sencilla, pero lo cierto es que está llena de sacrificios extremos. Imagina renunciar a todas las comodidades a las que una persona común tiene acceso, desde alimentos variados hasta el simple placer de elegir cómo pasar el día. Convertirse en servidor de Dios no solo significaba un cambio en las costumbres, sino también un compromiso con una disciplina que implicaba trabajo arduo y renuncias constantes. El esfuerzo físico y mental requerido era inmenso. Labores desde el amanecer hasta la noche, oraciones interminables, y la obligación de seguir estrictamente las normas, muchas veces bajo la amenaza del castigo divino o terrenal. ¿Cómo lograban estas personas mantenerse firmes frente a semejantes exigencias? ¿O acaso algunos optaban por transgredir estas reglas en secreto, buscando consuelo en prácticas prohibidas? Esta es la realidad que vamos a explorar. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Entre los votos que definen la vida monástica, el de castidad ocupa un lugar central. Sin embargo, lo que resulta especialmente intrigante, incluso hoy en día, es la singularidad de los monasterios femeninos. Estos espacios no solo albergaban a mujeres consagradas a la vida religiosa, sino que también se convirtieron en escenarios de historias fascinantes y a menudo sorprendentes. Los primeros registros de estos establecimientos datan del siglo I después de Cristo. Aunque en sus inicios eran poco comunes, fue en plena Edad Media cuando los monasterios femeninos comenzaron a ganar popularidad y se consolidaron como una parte esencial de la estructura religiosa de la época. Este periodo histórico, cargado de transformaciones sociales y culturales, dio forma a lo que hoy conocemos sobre la vida conventual. Pero, ¿quiénes eran las mujeres que ingresaban en estos lugares? Es importante destacar que, durante mucho tiempo, la decisión de entrar en un convento no siempre era voluntaria. Muchas jóvenes que no encontraban un esposo adecuado, o cuyas familias no podían pagar una dote, eran enviadas al monasterio como una solución a su futuro incierto. En lugar de convertirse en esposas y madres, estas mujeres se veían abocadas a una existencia de clausura, marcada por normas estrictas y una devoción impuesta más que elegida. En este contexto,
Los monasterios femeninos se llenaron de mujeres de distintas clases sociales, desde hijas de nobles hasta campesinas sin opciones. Cada una de ellas cargaba con una historia única y, en muchos casos, sueños y deseos truncados. Lo que descubriremos al explorar la vida detrás de estos muros es un mundo lleno de contradicciones, sacrificios y secretos que desafiaban la rígida moral de la época. Los monasterios femeninos también se convirtieron en un destino para mujeres que, en los ojos de la sociedad, no se comportaban de manera adecuada. Estas jóvenes eran enviadas con la intención de ser reeducadas, sometidas a estricta vigilancia por figuras de autoridad que buscaban moldear su conducta según los valores religiosos de la época. Sin embargo, esta reeducación muchas veces no era más que una fachada para el castigo y la imposición de un estilo de vida que ellas no habían elegido. Por otro lado, no todas llegaban contra su voluntad. Había mujeres que ingresaban al monasterio de manera voluntaria, buscando un refugio lejos de las expectativas y presiones de la vida exterior. Para estas mujeres, la vida monástica ofrecía una oportunidad de aislamiento, reflexión y una alternativa radical a los roles tradicionales de la época. Muchas deseaban un espacio para redefinir el propósito de sus vidas y encontrar una conexión espiritual más profunda. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de esos muros? Aunque a simple vista el monasterio parecía un lugar de disciplina y oración, la realidad podía ser muy diferente. Dentro de las órdenes religiosas, la rutina de los monjes y monjas estaba marcada por una estricta organización horaria. Las actividades no se dividían en días, sino que cada hora tenía su propósito, desde largas sesiones de oración y estudio hasta trabajos manuales que garantizaban la autosuficiencia del monasterio. Sin embargo, esta estructura también dejaba espacio para historias menos conocidas. En muchos casos, las rígidas normas daban lugar a tensiones internas y secretos que nunca debían salir a la luz. La convivencia forzada y el aislamiento prolongado a menudo sacaban a relucir los impulsos más humanos, desafiando las expectativas de castidad y obediencia. Estos aspectos, cuidadosamente ocultos durante siglos, nos invitan a mirar con otros ojos la vida monástica. La rutina en los monasterios femeninos comenzaba temprano, marcando el ritmo de una vida dedicada a la disciplina y al trabajo constante. Normalmente, el día iniciaba alrededor de las 6 de la mañana, cuando las monjas se reunían para las primeras oraciones del día. A partir de ahí, comenzaba una jornada de actividades intensas que desafiaban tanto el cuerpo como la mente. El trabajo físico era una de las principales ocupaciones. Durante 5 a 6 horas diarias, las monjas realizaban tareas que iban desde el cultivo de alimentos en los huertos del monasterio hasta la confección de ropa o la elaboración de productos básicos para su comunidad. Estas labores no solo garantizaban la autosuficiencia del convento, sino que también reforzaban los valores de esfuerzo y humildad inculcados en ellas. El día no terminaba con el trabajo físico. 2 horas diarias estaban dedicadas al estudio, un privilegio poco común para las mujeres de la época. Durante estas sesiones, las monjas aprendían a leer y escribir, mejorando su alfabetización y adquiriendo conocimientos que no estaban al alcance de la mayoría de las mujeres fuera del monasterio. Estas enseñanzas les permitían participar en la copia de manuscritos, una tarea crucial en la preservación de textos religiosos y culturales. Cabe destacar que, a pesar de la exigente rutina, las monjas no recibían remuneración económica por su trabajo. Sin embargo, no eran consideradas esclavas, ya que contaban con ciertos beneficios. Por ejemplo, su alimentación, aunque sencilla, era cuidada con esmero. Eran provistas de productos naturales, frescos y cultivados en los mismos terrenos del monasterio, lo que aseguraba su salud y bienestar. Esta combinación de trabajo, oración y estudio creaba una vida estructurada pero austera. Aún así, bajo esta apariencia de orden y sacrificio, no dejaba de haber historias de resistencia, deseos reprimidos y pequeños actos de rebeldía que nos muestran que, incluso en los entornos más controlados, la humanidad siempre encuentra una forma de expresarse. Los alimentos que sostenían a las comunidades monásticas no llegaban de forma mágica, eran el fruto de los esfuerzos colectivos de las monjas, quienes trabajaban arduamente en los cultivos y en la producción de lo necesario para su sustento. Sin embargo, no todo era obediencia y devoción. El incumplimiento de las reglas establecidas, aunque oculto, era más frecuente de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, las hermanas tenían estrictamente prohibido poseer bienes personales.
Esta norma buscaba eliminar el apego material y promover una vida de humildad absoluta. Pero incluso en esa época comenzaron a aparecer transgresiones. Algunas monjas encontraron maneras ingeniosas de esconder pequeñas pertenencias, objetos que podían ser insignificantes para otros. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe, pero que para ellas representaban un refugio emocional o una forma de resistencia silenciosa contra las rígidas reglas impuestas. Sin embargo, la mayor lucha interna surgía en torno al voto de castidad. Este compromiso requería renunciar por completo a las alegrías físicas y al amor romántico, algo que contradecía los deseos más profundos y naturales de cualquier ser humano. Aunque las reglas eran claras y estrictas, no podían borrar los impulsos del corazón ni suprimir completamente las necesidades humanas. Así, muchas mujeres se encontraban en una batalla constante entre su fe y sus deseos. Incluso en condiciones aparentemente insuperables, las monjas hallaban formas creativas de lidiar con estas prohibiciones. Algunas forjaban conexiones emocionales secretas con otras hermanas, mientras que otras desafiaban las normas de maneras más directas, buscando momentos de intimidad lejos de la mirada vigilante de sus superiores. Estas historias, aunque escondidas en las sombras del tiempo, nos revelan que, a pesar de las rígidas restricciones, el anhelo de amar y ser amadas era una fuerza imposible de silenciar. Lo que sucedía detrás de los muros del convento no era solo un acto de rebeldía, era una expresión de humanidad en su forma más pura, un recordatorio de que ni siquiera las reglas más estrictas pueden apagar los impulsos fundamentales del ser humano. Este aspecto poco conocido de la vida monástica nos invita a reflexionar sobre cómo las personas siempre encuentran maneras de mantener su identidad y humanidad, incluso en los entornos más opresivos. En primer lugar, existen relatos que revelan cómo algunas monjas decidían abandonar los monasterios, enfrentándose al riesgo de ser descubiertas y castigadas. Estas fugas, lejos de ser improvisadas, a menudo tenían como origen encuentros fortuitos con hombres que, curiosamente, merodeaban cerca de los lugares sagrados. En muchos casos, el amor o la atracción surgían entre ellos, dando inicio a un plan cuidadosamente elaborado para escapar de la vida monástica. Una vez que la conexión estaba establecida, la pareja solo tenía que esperar el momento adecuado para mezclarse entre la multitud y desaparecer sin dejar rastro. Aunque no todas lograban su objetivo, hay que admitir que muchas de estas monjas conseguían abandonar el convento para siempre, dejando atrás una vida de restricciones para buscar la libertad y, en algunos casos, un nuevo comienzo junto a su ser amado. Sin embargo, no todas tenían el valor o los recursos para planear una fuga. Para aquellas monjas que consideraban la idea de escapar como algo completamente irrealizable, la lucha interna era diferente. En lugar de huir físicamente, buscaban formas de resistir psicológicamente dentro de los muros del convento. Algunas creaban pequeños refugios emocionales, estableciendo amistades profundas con otras hermanas, mientras que otras se refugiaban en la introspección, la escritura secreta o incluso en sueños de una vida que nunca podrían tener. El temor al castigo divino o a las represalias de los superiores era un freno poderoso. Muchas de estas mujeres estaban atrapadas entre el deseo de libertad y el peso de las expectativas religiosas y sociales. Pero, incluso en esos casos, la humanidad encontraba formas de expresarse, ya sea a través de pequeños actos de rebeldía o simplemente soñando con un futuro distinto. Este aspecto de la vida monástica, a menudo ignorado en los relatos oficiales, nos muestra cómo, a pesar de las rígidas estructuras y restricciones, las emociones humanas seguían siendo el motor de las decisiones más trascendentales. ¿Cuántas historias similares han quedado en el olvido, escondidas detrás de los muros de los conventos? Quizás nunca lo sepamos por completo, pero lo que está claro es que la búsqueda de la libertad y el amor es un tema eterno que trasciende cualquier época o lugar. La intimidad, aunque estrictamente prohibida dentro de los monasterios, encontraba su camino en las sombras de la noche. Durante el día, la estricta rutina de los servicios sagrados y las labores diarias hacía prácticamente imposible buscar momentos de privacidad con un compañero. Sin embargo, con la llegada del anochecer, surgían oportunidades únicas para desafiar el voto de castidad y atender las necesidades naturales que la vida monástica pretendía reprimir. Un dato curioso e importante es que, en muchos casos, los monasterios femeninos y masculinos estaban ubicados uno frente al otro o a muy corta distancia.
Esta proximidad facilitaba encuentros secretos entre monjas y monjes. A través de gestos discretos y señales previamente acordadas, podían planear reuniones clandestinas lejos de la mirada de los superiores. Estas escapadas nocturnas no solo desafiaban las normas religiosas, sino que también reflejaban la lucha interna de quienes buscaban un equilibrio entre su fe y su humanidad. La oscuridad era su aliada, y los muros que separaban ambos conventos se convertían en testigos silenciosos de encuentros prohibidos. Aunque estas acciones conllevaban riesgos enormes, como el castigo severo o incluso la expulsión, no impedían que muchos buscaran consuelo emocional y físico en estas conexiones. Pero no todo era cuestión de encuentros entre hombres y mujeres. También se han documentado casos en los que las relaciones íntimas se daban entre miembros del mismo convento. En la soledad de los monasterios, donde la represión y el aislamiento eran la norma, los vínculos emocionales y físicos se convertían en una forma de enfrentar el vacío que traía consigo la vida monástica. Estos relatos, escondidos durante siglos, nos muestran una faceta más compleja de la vida dentro de los monasterios. Lejos de ser simples espacios de devoción, también eran lugares donde la humanidad, con sus deseos, luchas y contradicciones, encontraba maneras de manifestarse. Este lado oculto nos invita a reflexionar sobre la capacidad de las personas para buscar la conexión y la libertad, incluso en las circunstancias más restrictivas. Las interacciones entre los monasterios femeninos y masculinos no se limitaban a encuentros fortuitos. Incluso de manera visual, las monjas y monjes establecían conexiones durante el día, observándose desde la distancia y, en muchos casos, identificando de antemano a un posible compañero. Este contacto silencioso y aparentemente inocente era el primer paso hacia algo más audaz, reservado para la llegada de la noche. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso era enviar una señal inequívoca. ¿Cómo lograban esto sin levantar sospechas? Encender una vela se convirtió en un símbolo de invitación, una manera discreta pero efectiva de iniciar el contacto. La vela encendida era colocada cerca de una ventana, un gesto que comunicaba de forma clara y sencilla, aquí y ahora. Esta señal, visible en la oscuridad, era la manera perfecta de coordinar un encuentro secreto sin necesidad de palabras. Para asegurarse de que el mensaje era comprendido, las monjas elegían cuidadosamente el momento y el lugar, preparándose en silencio para la esperada reunión clandestina. Estas citas nocturnas no solo desafiaban las estrictas normas de la vida monástica, sino que también representaban actos de rebeldía frente a un sistema que buscaba reprimir los impulsos más humanos. Es importante destacar que estas prácticas, aunque riesgosas, eran cuidadosamente planificadas. Los involucrados sabían que, de ser descubiertos, las consecuencias podrían ser severas, desde el aislamiento y la humillación pública hasta la expulsión definitiva del monasterio. A pesar de ello, el deseo de conexión, amor y libertad era lo suficientemente fuerte como para enfrentar estos peligros. Este tipo de historias nos muestran un lado humano de las monjas y monjes que rara vez se menciona. Más allá de los muros que separaban sus mundos, existía una pulsión vital que trascendía las rígidas estructuras impuestas por la religión. Estas señales, encuentros y secretos nos recuerdan que, incluso en los entornos más restrictivos, el deseo de amar y ser amado sigue siendo una fuerza imparable. Durante los momentos de afecto y cercanía, las reglas estrictas del monasterio eran desafiadas de maneras sorprendentes. En esos encuentros privados, los monjes no permanecían vestidos, y la vela encendida seguía ardiendo como un testigo silencioso de lo que allí ocurría. Este detalle no era solo simbólico, también representaba un acto de rebeldía contra las rígidas normas que buscaban controlar hasta los impulsos más básicos de los residentes de los monasterios. En aquella época, específicamente tras la instauración de las normas sobre vínculos afectivos en el año 1079, se establecieron restricciones claras para las relaciones exclusivas, especialmente dentro de la población femenina. Estas reglas tenían como objetivo evitar la formación de lazos profundos y personales que pudieran alterar la dinámica colectiva y desafiar la autoridad del convento. Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, las monjas no tenían dormitorios individuales. En lugar de eso, compartían un gran espacio común donde todas dormían juntas, jóvenes y mujeres mayores, sin privacidad alguna. Esta disposición no solo buscaba reforzar la vigilancia mutua, sino también evitar situaciones que pudieran interpretarse como inapropiadas o demasiado íntimas. Sin embargo, a pesar de estas estrictas medidas,
los placeres físicos continuaban siendo parte de la vida dentro de los monasterios. Para que estos encuentros se llevaran a cabo, debían cumplirse dos condiciones principales, que ya hemos mencionado anteriormente: discreción y un acuerdo tácito entre las partes. La oscuridad de la noche y el silencio del monasterio proporcionaban el escenario ideal para desafiar las normas sin levantar sospechas. Estas historias, aunque ocultas durante siglos, nos ofrecen una visión completamente distinta de la vida monástica. Más allá de la fachada, descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. De devoción absoluta, se encontraba un mundo donde las emociones humanas, las necesidades físicas y el deseo de libertad encontraban formas inesperadas de manifestarse. Al conocer estos relatos, comprendemos que incluso en los entornos más controlados, la humanidad siempre encuentra una manera de expresarse, desafiando las restricciones impuestas por las instituciones y la sociedad. La ausencia de ropa exterior y la vela encendida no eran meras coincidencias, sino señales que han quedado grabadas en la memoria de algunos relatos históricos. Esto nos lleva al controvertido incidente ocurrido en el monasterio católico de Santa Ambrosia. Ahora, seamos sinceros, ¿alguna vez habían escuchado sobre este misterioso lugar? Probablemente no, y eso no es sorprendente. Este monasterio romano del siglo X no solo era poco conocido, sino que además cargaba con una reputación oscura y polémica que lo ha mantenido en las sombras de la historia. ¿Por qué este monasterio es tan infame? En primer lugar, los acontecimientos que ocurrieron detrás de sus muros desafiaban todo lo que uno podría esperar de un lugar dedicado a la devoción y la pureza. En segundo lugar, muchos de los detalles de estas acciones controvertidas fueron cuidadosamente ocultados, no solo por los involucrados, sino también por la Iglesia, que buscaba proteger la imagen de sus instituciones. Santa Ambrosia se convirtió en el escenario de escándalos que, en su momento, habrían sido impensables. Las monjas y los monjes de este establecimiento no solo desobedecían las reglas de sus votos, sino que también encontraron maneras de satisfacer deseos y necesidades que las estrictas normas religiosas pretendían reprimir. Estas acciones iban desde relaciones prohibidas hasta comportamientos que desafiaban abiertamente las reglas de castidad y obediencia. Aunque se esforzaban por mantener estas transgresiones en secreto, algunas de ellas salieron a la luz, manchando para siempre la reputación del monasterio. Este lugar, envuelto en misterio y polémica, es un recordatorio de que, incluso en los entornos más controlados, la naturaleza humana encuentra formas de manifestarse. A medida que desentrañamos los secretos de Santa Ambrosia, descubrimos no solo los conflictos internos de quienes vivían allí, sino también cómo las instituciones de poder manejaban estos episodios para preservar su autoridad. ¿Qué más se oculta tras los muros de los monasterios? Este relato es solo la punta del iceberg. Durante mucho tiempo, los hechos ocurridos en el monasterio de Santa Ambrosia permanecieron ocultos en archivos especiales, guardados bajo llave para proteger la reputación de la institución. Solo décadas después, gracias al acceso a ciertas fuentes históricas, se logró reconstruir lo que realmente sucedió tras sus muros. La figura central de esta historia no es otra que María Luisa, la enigmática abadesa del monasterio católico. Esta mujer, conocida por su notable belleza, también era temida por su terrible carácter y su capacidad de manipulación. María Luisa, lejos de respetar los votos de castidad y abstinencia, encontró satisfacción personal dentro del monasterio. Las reglas religiosas, que para otras eran inquebrantables, no tenían ningún significado para ella. Según los registros disponibles, mantenía relaciones cercanas y controversiales con varias de las hermanas al mismo tiempo. Cuando alguna de ellas intentaba cuestionar su comportamiento, María Luisa recurría a su habilidad persuasiva, convenciéndolas de que todo formaba parte de un propósito divino al que debían someterse. Se presentaba como una figura casi idolátrica, una especie de guía espiritual a la que todas debían rendir culto. Pero sus acciones no se limitaban a las hermanas del convento. También se sabe que mantenía una relación con un sacerdote del monasterio masculino cercano, un hecho que intensificó aún más el escándalo. María Luisa actuaba con total impunidad, desafiando las normas y utilizando su posición de poder para controlar la narrativa dentro del convento. Los pocos que se atrevían a desafiarla o a intentar sacar la verdad a la luz enfrentaban enormes dificultades. Algunos monjes, según relatan las fuentes,
sufrieron trágicas consecuencias al intentar revelar lo que ocurría en Santa Ambrosia. Las decisiones controvertidas tomadas bajo el liderazgo de María Luisa quedaron registradas en documentos históricos que confirman los relatos de abuso de poder y transgresión de las reglas religiosas. Eventualmente, la verdad salió a la luz. El público quedó horrorizado al conocer los detalles de las actividades del monasterio, y tanto María Luisa como el sacerdote fueron declarados culpables en un juicio que sacudió a las autoridades religiosas de la época. Las sanciones impuestas no solo afectaron a los culpables, sino que también llevaron a un mayor hermetismo dentro de las instituciones religiosas, con el objetivo de evitar futuros escándalos de esta magnitud. Durante décadas, las autoridades intentaron mantener todo en secreto, pero la revelación de estos eventos dejó al descubierto cómo las necesidades humanas, como el amor y el deseo, eran fuerzas poderosas que desafiaban incluso las estructuras más rígidas. Dentro de los muros de los monasterios, lejos de la supervisión directa de las autoridades superiores, muchas prohibiciones fueron infringidas en secreto. Esto muestra cómo la adaptación de las hermanas a las condiciones del convento no fue ni sencilla ni rápida, y cómo, a pesar de las normas estrictas, las emociones y necesidades naturales seguían ocupando un lugar primordial. Y así, al sumergirnos en las historias ocultas y controvertidas detrás de los muros del convento de Santa Ambrosia y de tantos otros lugares similares, somos recordados de que incluso las instituciones más rigurosas no pueden apagar por completo la esencia humana. Deseos, emociones y necesidades son fuerzas que atraviesan los tiempos y se manifiestan, incluso bajo las reglas más opresoras. Las revelaciones sobre Santa Ambrosia no solo arrojan luz sobre un capítulo oscuro de la historia religiosa, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los límites del control, la complejidad de las interacciones humanas y el peso de las expectativas impuestas por las estructuras de poder. Mientras algunas figuras, como María Luisa, usaban su posición para transgredir y manipular, otras solo buscaban escapar o encontrar breves momentos de conexión humana en medio de la rigidez del sistema. Es imposible no preguntarse cuántas otras historias similares aún permanecen ocultas, esperando ser contadas. Y por último, dejamos una pregunta para ti, que nos has acompañado hasta aquí. ¿Será que el deseo de libertad y amor es más poderoso que cualquier regla? ¿O estas historias son solo una excepción en un mundo de orden y obediencia? Comparte tus ideas en los comentarios y, por supuesto, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para explorar con nosotros los misterios que la historia aún guarda. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.